¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que podamos estar juntos compartiendo estos devocionales. Espero que tengas ahí a mano tu cuaderno, tu virome, como para ir anotando aquellas cosas que Dios te habla. En esta tarde voy a estar compartiéndote en las crisis, busca a Dios. Sabes que en algunas ocasiones las instrucciones que Dios tiene para salir de la crisis, para enfrentar determinados problemas, pueden ser muy simples y sencillas. Y el hombre, en lugar de ponerlas en práctica, las deja a un costado, las desprecia, buscando otras salidas. Creemos que si hacemos algo tan simple como obedecer algo sencillo que Dios nos pide, no nos va a traer los resultados prometidos o los resultados que nosotros estamos esperando. Es decir, no estamos confiando que lo que Dios nos dice va a traer esas promesas, o no estamos confiando que Jesús nos está diciendo la verdad. No creemos que seguir las instrucciones de Dios en realidad van a activar en nuestra vida todas las promesas que hay detrás de esas instrucciones. En Mateo 6 lo encontramos a Jesús caminando entre la gente y notó que la gente vivía como muy ansiosa, como muy metida en sus problemas. Lo primero que identificó Jesús es que la gente de Israel que decía amar a Dios vivía muy preocupada. Es decir, se quería ocupar antes de tiempo de las cosas que iban a suceder en el futuro. Por eso vivía preocupada, se ocupaba antes de tiempo. La gente se preocupaba de cosas que eran comunes del diario vivir, pero les preocupaba demasiado. Entonces Jesús comienza a hablar de esas cosas que ocupaban un lugar muy importante en sus pensamientos. Yo pensaba, si Jesús entrara hoy a visitarme en mi casa en medio de esta situación tan especial que estamos viviendo, haría algo semejante. Es decir, se sentaría conmigo y comenzaría a analizar aquellas cosas que ocupan un lugar muy importante en mi mente, en mi cabeza. ¿Qué cosas le diría yo al Señor que en este momento me están preocupando demasiado? ¿Sabes lo que hizo Jesús? Jesús comenzó a hablarle a la gente de esas cosas. Les dice: ustedes están muy preocupados si mañana van a tener comida, si mañana van a tener suficiente alimento, suficiente bebida, si mañana van a tener suficiente ropa para ponerse, o suficiente trabajo, nos diría hoy, para poder tener el ingreso, todo el dinero para comprar todo lo suficiente. Y entonces llegó a la conclusión Jesús diciéndole: miren, ustedes no pueden vivir así. Porque la preocupación que detectó Jesús en la gente tenía que ver con el futuro. Si ellos en el futuro iban a contar con todo lo necesario o suficiente para vivir. Y la primera respuesta que Jesús les dio fue que no tenían que preocuparse por eso. Es decir, no tenían que preocuparse por lo que ellos consideraban que era muy importante, que era el alimento, la bebida y el vestido. Y les dio las razones, les dio ejemplos que podían ver en la naturaleza. Les dijo: miren las aves del cielo, miren los pájaros. Ellos no trabajan, no siembran, no cosechan, no tienen caja de ahorro, no tienen un lugar donde guardar todo el alimento que puedan juntar durante el día, sino que cada mañana ellos salen y van a buscar el alimento, y Jesús les dice: mi Padre Celestial, mi Padre que está en el cielo, alimenta a las aves, mi Padre se ocupa de alimentarlos. Y ustedes, para mi Padre, son más valiosos que esas aves. Dice: miren las flores, cómo crecen, es decir, reciben todo lo necesario para nutrirse, y miren cómo Dios las viste. Dice: ni Salomón se vistió como se visten las flores. Así que Jesús lo primero que identifica
en la gente es lo que le atormentaba. Y al mostrarle estos dos sencillos ejemplos de la naturaleza, llega a la conclusión en el verso 30 que el problema que ellos tenían en realidad era su poca fe. Les pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen una fe tan débil? Otro comentario de la Biblia dice, veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Les está hablando a gente que era muy creyente, gente que vivía de acuerdo o intentaba vivir de acuerdo a todo lo que Dios les había enseñado a través de sus profetas, a través de sus rabinos, a través de sus maestros. Así que Jesús identifica que el problema que ellos tenían, que los hacía vivir tan preocupados, tan alterados, era que todavía no habían desarrollado su fe, que tenían una fe escasa. Por eso los llama hombres de poca fe. Una palabra que vemos que Dios algunas veces reiteró entre sus discípulos y entre la gente que les seguía. Entonces Jesús les dice, ustedes tienen que ser distintos. Los que no creen en Dios son los que viven preocupados por esas cosas. ¿Saben quiénes viven preocupados por esas cosas? Por la comida, por el alimento, por el vestido, por el futuro. Los que no conocen a mi Padre. Esa gente son los que tienen sus pensamientos dominados por esas cosas. Por eso viven corriendo detrás de ellas. Porque la falta de fe en Dios confunde sus prioridades. La falta del conocimiento de Dios hace que tengan pensamientos que le traen un exceso de preocupación. Y entonces una vez que Jesús les mostró los ejemplos de la naturaleza, les mostró las razones por las cuales ellos estaban viviendo preocupados, atormentados, llenos de ansiedad, les dijo que era por su escasa fe y les dijo que estaban haciendo lo mismo que las personas que no conocen a Dios, les dijo que los que confían en Dios piensan diferente. Los que confían en Dios saben que Dios sabe cuáles son aquellas cosas que necesitan para vivir. Y sabe que Dios les va a añadir a su vida todas esas cosas para que no tengan falta de ningún bien. Y entonces, después de hacer un diagnóstico, de hacer un análisis de la situación de ellos, les dice cuál era la solución a su falta de fe, a su falta de conocimiento de Dios, a su falta de confianza. Jesús les dijo lo que ellos tenían que hacer primero para que todos esos pensamientos dejen de dominarlos, dejen de preocuparlos. Esto está en Mateo 6:33, un pasaje que vos debés conocer de memoria. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Otra versión dice así, ustedes antes que nada busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en Él y Dios le dará además todas esas cosas. La respuesta que Jesús les propone para salir de la crisis interna que ellos tenían es simple y sencilla. Si ellos querían dejar de vivir ansiosos, irritados, preocupados, llenos de temor, atormentados por el mañana, lo que tenían que hacer era trabajar con su fe. Lo que tenían que hacer era aumentar su fe. Y la manera de aumentar su fe era buscar las cosas del reino. Jesús no te dice que no te va a dar las cosas que los incrédulos quieren. El problema no está en las cosas, sino dónde está enfocada tu vida. Por eso el problema no está en tener o desear esas cosas, sino que el problema está en el enfoque que vos le estás dando con tu vida a esas cosas. Por eso Jesús habla de prioridades. Jesús dice que si tu prioridad
son sus cosas, si tu prioridad es buscar el reino, buscar vivir una vida justa, buscar alimentarnos de su palabra, vivir rodeados de la familia de la fe, buscar el reino amándonos unos a otros, orando unos por otros, cuidándonos unos por otros, ayudándonos unos a otros, si nosotros le damos prioridad a esas cosas, todas las demás cosas, Dios se va a encargar de añadirlas. Es decir, si nuestro enfoque está puesto ahí, la promesa de Dios es que va a añadir todo lo suficiente que necesitemos para vivir una vida en paz. En la Biblia encontramos ejemplos muy claros en cómo se activa esta promesa para los que buscan primero el reino de Dios. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de gente que fue primero a buscar el consejo de Dios, es decir, buscó primero a Dios y Dios respondió conforme a su búsqueda, conforme a su prioridad. Pero quiero que veamos juntos en los minutos que nos quedan de este devocional un ejemplo muy particular que encontramos en el Nuevo Testamento, que seguramente vamos a continuar en el otro devocional. Los discípulos habían estado sirviendo al Señor, habían ido por los distintos lugares enseñando la palabra y haciendo milagros, y habían llegado donde estaba Jesús muy cansado y algo hambrientos por todo ese trabajo que estaban llevando adelante. Es decir, ellos estaban enfocados en el reino, pero en este momento tenían necesidad de descanso y necesidad de comer algo porque estaban atendiendo a muchas personas y hasta este momento no habían podido comer. Estaban muy asombrados de todo lo que estaban viviendo, pero estaban cansados y hambrientos. Entonces Jesús les propone ir a un lugar más tranquilo para poder descansar y comer algo ahí, así que les dice que se suban a la barca y comienzan a ir a ese lugar un poco más tranquilo para poder comer y descansar allí. El tema es que la gente los vio y empezó a decirse unos a otros para dónde iban, y cuando ellos llegan a la playa, al lugar donde iban a descansar, se encuentran con una gran multitud que estaba ahí para escuchar hablar de las cosas del reino. Y nos dice Marcos 6:34 que cuando Jesús los vio, sintió una gran compasión por toda esa gente. Dice que era gente que parecían ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Recordá a quiénes les estaba enseñando? Le estaba enseñando a gente que estaba buscando el reino. Esto es muy importante. Así que recordá esto, por favor. La gente que estaba en ese lugar mientras los discípulos estaban hambrientos y cansados, era gente que estaba buscando cosas nuevas de parte de Dios. Era gente que había dejado de lado sus actividades para buscar a Jesús. Es decir, que estaban poniendo en práctica, aún sin saberlo, el principio espiritual que vimos antes de buscar primero las cosas de Dios. Lo gracioso es que no sé si te acordás que los discípulos estaban hambrientos y ahora se encuentran con esta multitud de gente que se había acomodado para escuchar a Jesús, y parece que ese día Jesús estaba con todo, estaba con todas las pilas y enseñaba, y en ese lugar no había un súper chino abierto para ir a comprar algo para picar. Así que ellos trataron de acercarse a Jesús para que se diera cuenta Jesús que el tiempo iba pasando y que era hora de levantar este ayuno forzoso que ellos estaban teniendo, y deciden ir a hablar con Jesús. Dice el verso 35 que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él. Ellos venían medio agrandados porque habían visto señales, maravillas, habían estado enseñando, así que de alguna manera se habían comenzado a hacer ellos también famosos. Y detectan dos serios problemas que quizás Jesús no había tenido en cuenta. Van a Jesús y le dicen los dos problemas que detectaron. Primero, que el lugar era desierto y que la hora ya era muy avanzada. Dos problemas obvios que seguramente Jesús sabía estos dos problemas.
se está haciendo de noche y la gente tiene que comer. Y entonces estos discípulos le dicen a Jesús, pero vos no te preocupes, porque nosotros estuvimos reunidos, estuvimos evaluando la situación y encontramos la solución a estos dos problemas. Nosotros pensamos que la mejor decisión es esta, que los despidas, verso 36, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Claro, Jesús había pensado otras cosas. Entonces les dice Jesús a los discípulos, bueno, vayan ustedes y denle de comer ustedes. Que nosotros vayamos a comprar alimento con lo que nosotros tenemos en la bolsa para toda esta gente. Es más, dice el pasaje de Juan 6 que había venido tanta gente y le dijo a Felipe, lo desafió a Felipe, Felipe, ¿de dónde vamos a conseguir alimentos para toda esta gente? Y dice el pasaje que Jesús le decía esto a Felipe para probar su fe, porque Jesús ya sabía lo que había que hacer. Entonces, ante este conflicto, ante esta situación de gente que estaba buscando el reino, vemos que, primero, Dios ya sabía lo que había que hacer. Y esto nos tiene que traer paz. Cuando estamos nosotros buscando el reino, nosotros tenemos que tener paz de que Jesús ya sabe lo que hay que hacer y sabe lo que necesitamos. Que los discípulos fueron con el problema a Jesús e intentaron darle la solución que ellos tenían, que era rajarlos de ahí, es decir, y lo más rápido posible, una solución natural. Ahora, Jesús no solo conocía el problema, que era que se estaba haciendo de noche y que el lugar era desierto, sino que además conocía la solución, porque conocía las promesas del reino. Él sabía lo que había que hacer para salir de esa situación, para salir de ese conflicto, pero los discípulos no sabían que Él sabía. Es decir, Dios ya sabe lo que tiene que hacer para ayudarnos. Jesús en ese lugar ya sabía el conflicto y ya sabía cómo salir del conflicto. Jesús lo llamó y les dice, muchachos, vamos a probar la fe de ustedes. Jesús no les dijo, quédense tranquilos, yo ya tengo la solución. Dejó de alguna manera que la tarde avance para ver qué iban a hacer ellos. ¿Por qué no le dijo el Señor a Felipe, muchachos, júntense, les voy a contar el milagro que vamos a hacer ahora? Va a venir un muchacho con unos panes y unos peces, vamos a filmarlo, vamos a ponerlo en el canal cristiano, vamos a llamar a las cámaras, esos panes y peces se van a multiplicar y toda la gente que está acá va a tener una buena cena e incluso va a sobrar comida. Sin embargo, no hizo eso. Se les acercó a Felipe y le dijo a los discípulos que ellos vayan a buscar resolver el problema, porque Jesús quería que ellos activaran su fe. Ellos ya estaban listos para hablar palabras de fe. Y cuando Jesús te hace una pregunta o te presenta un desafío, es porque vos ya estás listo para hablar fe, no para hablar opinión. Por lo general lo que nosotros estamos escuchando en este tiempo son todas opiniones. No escuchamos de gente que hable fe. Vos en tu casa tenés que hablar fe. Cuando alguien te venga a dar su opinión al respecto de lo que se está viviendo, soltá palabras de fe. La solución de ello es que rajemos a todos. Señor, y tenían sus motivos, Señor, a esta gente nadie los invitó. Nosotros vinimos con vos a descansar y a comer algo juntos. Ellos son los responsables del problema. Ellos se metieron solos en el problema. Nosotros no tenemos nada que ver. Que se las arreglen como puedan. Pero esta gente estaba ahí. Había pasado todo el día
buscando el reino. Y la promesa dice que la persona que busca el reino se le va a añadir todo lo suficiente que necesite. Y en este caso, lo que la gente necesitaba es que se añada en ese lugar donde esa multitud estaba buscando el reino, era comida. Vos conocés la historia. Yo quiero decirte en este día que si vos estás buscando el reino, Dios ya está dando la orden, ya está activando alrededor de tu vida esta promesa de que se te va a añadir a tu vida, a tu empresa, a la vida de tu familia, a la vida de los que te rodean, todo lo necesario para que vos vivas en paz y puedas disfrutar el reino en tu casa. En el próximo devocional seguimos con nuestro estudio. Bendigo tu vida, llénate de Dios, activa la fe para que cuando tu fe sea probada no sea escasa. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.